¿Viste el mensaje de la líder? Sí. Dijo que van a trasladar a Lee a la iglesia de Dongcheng para la tarea de riego. ¿Qué opinas? Últimamente han trasladado a muchos hermanos de la iglesia, incluidos 3 del equipo de riego. Ahora también se marcha la hermana Lee, jefa del equipo de riego. Cuando se vaya, ¿quién podrá ser capaz de ocupar su lugar y reemplazarla? ¿No podría buscarla líder a alguien más de sus tantas iglesias? ¿Por qué siempre tiene que ser de la nuestra? Debe de tener en cuenta muchos factores para elegir a alguien de nuestra iglesia. En su mensaje anunciaba que traslada a la hermana Lee, sobre todo porque últimamente la policía está deteniendo a mucha gente en la zona, incluidos líderes de la iglesia. Varios miembros, en especial los nuevos, viven en un estado de miedo y debilidad. Necesitan riego y apoyo. Por eso va a trasladar a Lee. Lo hace para ayudar al trabajo de la iglesia en general y concuerda con los principios. Debemos trabajar en equipo. Sí. Sé que en estos momentos es necesario que pongamos de nuestra parte, pero ya han trasladado recientemente a 8 hermanos uno tras otro. Y eso ha repercutido en la eficacia de nuestra labor. Ahora también se va la hermana Lee. Aquí ha sido responsable de riego y tiene aptitud, está capacitada y consigue resultados en el deber. Con ella aquí hay menos preocupaciones. No solo tendremos que buscarle relevos si esto afecta nuestra productividad, ¿dirá la líder que no somos competentes? Qué vergüenza si pasara eso. Al principio opinaba lo mismo que tú me dices. Temía que no le fuera igual de bien a la iglesia sin ella, que eso nos diera mala imagen y la líder dijera que no teníamos capacidad, así que no quería que se fuera. Luego comprendí que son circunstancias especiales. Ellos tienen más necesidad de riego para ayudar a los hermanos. Si no quisiéramos que se fuera, ¿no seríamos egoístas y retrasaríamos la labor de la iglesia? Me pareció un asunto verdaderamente serio y que debía reflexionar mucho. Esta mañana busqué en mis devocionales palabras de Dios sobre mi estado y encontré algunos pasajes que son muy buenos. ¿Sí? Vamos a leerlos. Claro. Vamos. En la casa de Dios, mientras busquen la verdad, las personas están entonces unidas ante Dios, no divididas, y comparten un objetivo común: cumplir con su deber, hacer su trabajo, actuar según los principios de la verdad y satisfacer la voluntad de Dios. Si tu objetivo no es ese, sino el beneficio propio, satisfacer tus propios deseos egoístas, entonces se trata de la efusión de un carácter satánico corrupto. En la casa de Dios, el cumplimiento del deber de uno se realiza según los principios de la verdad. Las acciones de los incrédulos se rigen por su carácter satánico. Son 2 sendas muy diferentes. Entre los incrédulos, cada persona sigue su propio consejo. Cada uno tiene sus propios objetivos y planes. Cada uno vive para sus propios intereses. Así se ven abocados a luchar por cualquier ventaja que puedan. Son dispares, están divididos, desunidos, ya que no comparten un objetivo común. Sin embargo, la naturaleza de sus objetivos es la misma. Todos actúan para sí mismos. En esto no reina la verdad. El carácter corrupto de Satanás tiene el poder y el dominio total. Les ha arrebatado el control de sí mismos, dando como resultado que se hunden cada vez más en el pecado. En la casa de Dios, si el principio, el método, la motivación y el punto de partida de vuestras acciones no fueran diferentes a los de los incrédulos,
Si vuestras acciones estuvieran también sujetas a la manipulación, el control y las maniobras de un carácter satánico, corrupto, y el punto de partida fueran vuestros propios intereses, orgullo y reputación, entonces el desempeño que hacéis de vuestro deber no sería diferente a las acciones de los incrédulos. Amén. Amén. ¿Quieres leer el siguiente? Claro. La esencia del egoísmo y la vileza de los anticristos es de una claridad patente. Este es un aspecto particularmente pronunciado. Cuando comunicas con ellos, todo lo que no concierne a su estatus y reputación no les interesa, no les importa. Y es como si tales cosas no tuvieran relación con ellos. Nunca tratarían de encontrar la verdad en su interior y entender la voluntad de Dios, y mucho menos mirarían las cosas desde un punto de vista más amplio. Y pensarían en la obra de la casa de Dios. Dentro del ámbito de la obra de la casa de Dios, es necesario moverse alrededor de ciertas personas según lo exige el trabajo. Por ejemplo, un líder está a cargo del trabajo de un grupo y es necesario trasladar a un miembro del grupo a otro para que cumpla con su deber, siendo esto requerido por la obra de la casa de Dios. De acuerdo con el sentido humano, ¿cómo se debe tratar? Según las circunstancias, el líder debe encontrar un sustituto y cubrir la vacante. Una vez que se haya encontrado una persona adecuada, se debe transferir a la persona original. Y se le debe permitir ir a donde la obra de la casa de Dios la necesite. Las personas no son entidades solitarias, sino parte de la casa de Dios. Deben ir a cualquier proyecto de la casa de Dios que los necesite, a menos que sean transferidos ad libitum, por lo que así se violaría el principio. Si se trata de una transferencia normal, que se ajusta a los principios, ningún líder tiene derecho a impedirla. ¿Diríais que hay algún trabajo que no sea obra de la casa de Dios? ¿Hay alguna obra que no implique la expansión del plan de gestión de Dios? Todo es obra de la casa de Dios. Toda obra es igual y no hay tuya y mía. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de los anticristos cuando se enfrentan a este tipo de situación? Saben quién es el más adecuado, quién es el mejor, pero no es a ese al que ofrecen, sino que en su lugar aportan a dos personas comunes y corrientes, y luego buscan algún pretexto para presionarte, ya sea diciendo que hay mucho trabajo o que están cortos de personal. Es difícil conseguir gente y, si estos dos son transferidos, el trabajo sufrirá un golpe y te preguntan, ¿qué se supone que deben hacer? Y te hacen sentir culpable. ¿No es así como funciona el diablo? Así es como hacen las cosas los incrédulos. ¿Son buenas personas las que actúan así en la casa de Dios? ¿Se trata de personas que actúan según los principios? No. Esto es lo que hacen los incrédulos, los no creyentes. ¿Y no es esto egoísta y vil? Amén. Amén. Las palabras de Dios son incisivas, revelan perfecto mi estado. La líder mueve gente según las necesidades y los principios, para que no se resienta la labor de la iglesia. Yo no tenía una visión global, y en cambio priorizaba mis intereses. Temía que la ausencia de Lee me ocasionara complicaciones y más trabajo, que afectara nuestros resultados y diéramos mala imagen. Al implicar mis intereses personales no quería someterme. Aparentemente no hacía nada por oponerme, pero por dentro me resistía y me quejaba. Reparé en que en el deber solo pensaba en mis intereses, mi reputación y estatus, y ni un poco en la obra de la casa de Dios, ni en su voluntad. Era egoísta, solo por mi interés. ¿En qué me diferenciaba de un incrédulo? Me sentí culpable tras leer estas palabras de Dios. Estoy al tanto de las graves detenciones en Dongcheng, por lo que la iglesia necesita a alguien prudente y valiente que ayude. Lee lleva mucho tiempo en el deber de riego. Es perspicaz e imperturbable. Encaja muy bien en ese deber. Las necesidades de la iglesia de Dongcheng son más urgentes que las nuestras. Pero egoístamente, no quiero que se vaya.
¿Eso no perturba la obra de la iglesia? Como líder de iglesia, no defiendo sus intereses en un momento crucial, sino que solo pienso en mis intereses personales. Y afirmo estar preocupada por la eficacia de nuestra iglesia para justificar que impido que la líder organice bien el trabajo. Eso es egoísta y falto de humanidad. No lo entendería sin el juicio y la revelación de sus palabras. Tengo 2 pasajes más. Vamos a leerlos también. Sí. ¿Qué decís? ¿La ausencia de un único talento capaz deja al líder o jefe de equipo totalmente debilitado? ¿Acaso no les preocupa que su trabajo se ralentice, que repercuta en su estatus y en el control de los de abajo? Sí. Es por eso que quieren retener a los profesionales. Si estos talentos son transferidos a otro lugar, será como perder el brazo derecho. Se verán afectados el ritmo y la eficiencia de su trabajo, lo que impactará en su estatus. Esto es lo que piensan. Y cuando empiezan a pensar en su estatus, no dejan ir a estas personas. Esto es egoísmo y vileza. La Casa de Dios coordina a su personal de manera centralizada y según los principios. Esto no tiene que ver con ningún líder, jefe de equipo o individuo. Todos deben actuar según los principios. Esa es la regla de la Casa de Dios. Y así los que no siguen los principios de la Casa de Dios, que siempre traman y planean por sus propios intereses y estatus, ¿acaso no son egoístas civiles? Utilizan a los hermanos, se aprovechan de los capaces para que trabajen por ellos, para que los ayuden a mantener la eficiencia del trabajo y consolidar su propio estatus. Esto es lo que pretenden. Visto desde fuera, si no se observa en detalle, esta persona parece muy responsable. Los incrédulos los definirían como élite, como peces gordos, y dirían que tienen una gran habilidad y algunos trucos bajo la manga en lo que respecta a tratar de retener el talento. Es motivo de envidia entre los incrédulos, algo a lo que se aspira y se valora. Sin embargo, en la casa de Dios es justamente lo contrario. En la casa de Dios esto está condenado. No pensar en la obra más amplia de la casa de Dios, pensar solo en el propio estatus y en garantizarlo sin reparar en el coste de los intereses de la casa de Dios y el daño causado a la obra de la iglesia. ¿Acaso no es esto egoísta y vil? Amén. Amén. Yo leo el siguiente. Sí. Los anticristos tratan a la obra de la casa de Dios, a los hermanos y hermanas e incluso los bienes de la casa de Dios, todo aquello que está bajo su autoridad como propiedad privada que les pertenece. De ellos depende cómo se distribuyen, transfieren y utilizan estas cosas. Una vez que están en sus manos, es como si estuvieran en posesión de Satanás, y la casa de Dios no puede interferir, ni tocarlos. En su territorio, ellos son el pez gordo, él manda más. Y cualquiera que vaya allí tiene que obedecer sus órdenes y sus disposiciones, además de seguir su ejemplo. Esta es la manifestación del egoísmo y la vileza dentro del carácter del anticristo. No siguen los principios en lo más mínimo. No tienen ninguna consideración hacia los intereses de la casa de Dios y solo piensan en los suyos propios y en su estatus. Lo cual es una característica arquetípica manifestada en la humanidad de ese tipo de personas que son los anticristos. Amén. Las palabras de Dios revelan la obsesión de los anticristos por el estatus y la ganancia, y que son egoístas e inhumanos. Reflexioné a la luz de las palabras de Dios. No quise ofrecer talento, sino mantener bajo control a los hermanos que cumplen muy bien el deber a su cargo, para que sirvieran a mis intereses y preservaran mi reputación y estatus. Con todos ellos a mi lado, no tenía que pagar un precio tan alto por hacer bien mi labor. Creía que, mientras los pudiera conservar durante más tiempo a mi lado, nuestro trabajo saldría bien y yo me quedaría como líder. Quería hacer todo lo posible por retenerlos. Incluso a expensas de los intereses de la iglesia, no quería que por ningún motivo se fueran.
usaba sus esfuerzos como un instrumento, una ventaja en pos de la reputación y el estatus, exclusivamente por mi propia posición. ¿Eso no es lo que hace un anticristo? Me oponía a Dios con descaro. Vaya, nunca lo había visto así. Ahora puedo ver lo grave que es. Sí. Esto me recuerda al clero del mundo religioso. Saben que el Señor Jesús ha regresado y expresado muchas verdades, pero solo por su puesto y su sueldo impiden a los creyentes oír la voz de Dios y recibir al Señor. Toman a los creyentes como su propiedad y los mantienen firmemente bajo control. Hasta se los atribuyen como ovejas, alegando que no les pueden robar su rebaño. Le usurpan a Dios sus ovejas y se pelean con Él por ellas en aras de su estatus. Se convirtieron en anticristos, siervos infieles condenados. En comparación con mi conducta, veo que no soy distinta a ellos. Considero a la gente que tiene talento, instrumentos para satisfacer mi deseo de estatus y reputación, pues creo que he de ser yo quien traslade a la gente y use a la de la iglesia que superviso. Básicamente me apropio de los hermanos y hermanas para que sean de mi propiedad. Actúo como si ellos me pertenecieran y debo autorizar todo traslado. De lo contrario, ellos no pueden irse. Si no los dejo, nadie más puede llevárselos. Al ser tan territorial, ¿no me estaré convirtiendo en una dictadora del lugar? Es el carácter de un anticristo. Tienes razón. Sin la revelación y el juicio de las palabras de Dios, nunca habría apreciado la gravedad real de este problema. Ahora veo lo irracional que fui al quejarme de esto. Los hermanos y hermanas no son subordinados ni instrumentos míos. Ahora ejerzo el puesto de líder, pero ellos no me pertenecen. ¿Cómo pude ser tan irracional y querer controlar a los demás? Solo por cuidar mi estatus y mi reputación, he instaurado mi propio reino oponiéndome a Dios. Esta es la senda contraria a Dios de un anticristo. Sí. Los hermanos cumplen con el deber para satisfacer a Dios, no para servirnos. Exacto. Si lo hacen bien, es gracias a la guía del Espíritu Santo y a la obra y palabras de Dios. Yo no tengo nada que ver. Sin embargo, yo utilizaba estos éxitos para poder lucirme y mantener mi posición. ¡Qué irracional era! Esos del clero no llevan a la gente ante Dios, sino que controlan a los creyentes en su beneficio. Son anticristos que Dios condena y castiga. Si seguimos actuando así sin arrepentirnos, terminaremos como ellos, y Dios nos condenará y eliminará. Sí, esto es realmente un problema gravísimo. Tenemos que buscar la verdad y abordarlo ya. Sí. Me acabo de acordar de otro pasaje que tengo en video. Excelente. Dios Todopoderoso dice: para todos los que cumplen con su deber, ya sea profundo o superficial, su entendimiento de la verdad, la manera más sencilla de entrar en la realidad de la verdad, es pensar en los intereses de la casa de Dios en todo y renunciar a los deseos egoístas, a las intenciones, motivos, reputación y estatus individuales. Poned los intereses de la casa de Dios en primer lugar. Esto es lo menos que debéis hacer. Si una persona que lleva a cabo su deber ni siquiera puede hacer esto, entonces, ¿cómo puede decir que está llevando a cabo su deber? Esto no es llevar a cabo el propio deber. Primero, debes considerar los intereses de la casa de Dios, los propios intereses de Dios, y considerar su obra y poner estas consideraciones antes que nada. Solo después de eso, puedes pensar en la estabilidad de tu estatus o en cómo te ven los demás. ¿No sientes que se facilita un poco cuando lo divides en estos pasos y alcanzas algunos acuerdos? Si haces esto por un tiempo, llegarás a sentir que satisfacer a Dios no es difícil. Además,
Si deberías ser capaz de cumplir con tus responsabilidades, llevar a cabo tus obligaciones y deberes, dejar de lado tus deseos egoístas y tus propias intenciones y motivos, tener consideración de la voluntad de Dios y poner primero los intereses de Dios y de su casa. Después de experimentar esto durante un tiempo, considerarás que esta es una buena forma de vivir. Es vivir sin rodeos y honestamente, sin ser una persona vil o un bueno para nada, y vivir justa y honorablemente en vez de ser de mente estrecha y despreciable. Considerarás que así es como una persona debe vivir y actuar. Poco a poco, disminuirá el deseo dentro de tu corazón de gratificar tus propios intereses. Amén. Las palabras de Dios nos dan una senda de práctica. En el deber, importa tener la motivación correcta para defender la labor de la Iglesia y los intereses de la casa de Dios, y no ser egoísta y defender nuestros intereses personales. Así somos sinceros, honestos y conseguimos resultados en el deber. Cierto. Ajá. El ejemplo que nos dan estos traslados concuerda con los principios y es bueno para la casa de Dios. Así que hemos de cooperar. Sí. Debemos facilitar personal cuando haga falta para que todos estén en el lugar adecuado y sean aprovechados. También podemos capacitar a más hermanos para que todos ellos puedan contribuir en su deber. Sí. Hagámoslo por el deber y nuestra responsabilidad como líderes. Esto ayudará a los hermanos y a la obra de la Iglesia. Claro. Cuando facilitamos personal en el pasado, Dios nos bendijo. Y ahora han encontrado a gente para puestos vacantes. Sí. Mientras proveamos más enseñanza y riego, todo el mundo podrá aprender los principios y será cada vez mejor en el deber. Ajá, exacto. El cultivo de gente con talento es en realidad un deber del que somos responsables. Tenemos que buscar un relevo para la hermana Lee. Sí. Así podrá irse cuanto antes a Dongchen a empezar en su deber ahí. ¿Y qué te parece la hermana Liu? La hermana Liu... Tiene algo de experiencia de riego. No está a la altura de Lee aún, pero tiene suficiente aptitud. Además es serena y responsable en el deber. Cierto. Sí. Podríamos formarla para que sea una líder. Me parece bien. Vamos a organizar todo para que tome el relevo. Bien. Debemos ayudarla para que vaya bien la labor de riego y no se interrumpa nuestro trabajo.